diagrama, ¿no? Primero tienen que generar presión versus temperatura, después presión versus volumen, presión versus humedad interna, presión versus entalpía, presión versus entropía. Y luego tienen que repetir todos los mismos pasos, utilizando la tabla A4, y generar los diagramas de temperatura. Temperatura versus volumen, temperatura versus energía interna, temperatura versus entropía, temperatura versus entropía. Es una asignación grupal. Ustedes, hay grupos que son de cuatro, digo, hay grupos que son de cinco, hay otros grupos que son de seis, que no quedaron siendo exactamente 30. Así que ustedes se reunirán con su equipo de trabajo. En el Teams está un documento en donde colocaron sus correos, sus nombres. Lo que no tienen grupos se van a tener que anexar a uno de esos grupos que ya existen y trabajan en esta asignación. ¿Para cuándo es esta asignación? Para la próxima semana, para el 14, para el martes 14. ¿Dónde me lo van a enviar? Se los dejé abierto. Me lo pueden enviar a mi correo si gustan. Y el que lo quiera enviar por Teams, lo envía por Teams. Solamente les voy a pedir que me envíen un solo informe final de la asignación por grupo. No me lo vayan a enviar a todo el mundo. Son 6 grupos, entonces serían 6 asignaciones que me tienen que enviar. Escogen, ¿sí? El representante del grupo o el líder del grupo o las personas que se asignen para que me lo envíe. Lo envías, ya sea a mi correo o ya sea que lo cuelgue en el mismo Teams en la parte de tareas y yo se los evalúo y les mando para atrás la nota. ¿Cómo van a hacer esta asignación? Uno, tienen que trabajar con sus tablas. ¿Cuáles tablas? Estas que ya debería ser las que mencionamos el martes. Yo les recomiendo trabajarla con el sistema inglés. ¿Ok? Primero, ¿qué van a hacer? Para generar el gráfico de temperatura, de presión versus temperatura, entonces tiene que ir a Excel y tiene que colocar todos los datos de la presión. Todos los datos de esta columna de la presión, ustedes lo tienen que typear y lo tienen que colocar en Excel en la columna. Y después agregan a cada presión que van a tener una temperatura de saturación uno por uno hasta irse a su punto crítico. El punto crítico es este. ¿Sí? Y después lo grafica y le debe salir su gráfico común. Para generar presión versus volumen, tienen que hacer lo siguiente. Ir de 1 hasta el punto crítico, 3200.1, con los valores de líquido saturnino, el VF. O sea que para la primera presión de un PCI, agarra el valor del líquido saturado de 0.016 y así se va valor por valor, uno por uno, hasta llegar a su punto crítico, en donde va a tener un volumen específico de 0.49. Después de ahí, ¿qué tiene que hacer? Agarrar el valor del punto crítico, 3200.1, 1 con los valores de vapor saturado. Para que usted se viene, 200.1, agarra y coloca este valor que está aquí, 2000, este valor que está aquí, 2500, este valor que está aquí, de abajo hacia arriba, desde el punto crítico hasta su primera presión, hasta llegar al primer valor, que sería 333.49. Y así sucesivamente para hacer el de presión versus energía interna, presión versus entropía o presión versus entropía. Un dato muy importante para cuando ustedes vayan a generar su diagrama de presión versus volumen. Si ven la diferencia que hay entre líquido y vapor saturado, es demasiado grande. Porque estamos hablando de líquido a un PCA, es 0.11614. Y si vemos el valor de vapor, entonces ya está a 333.49. Hay una diferencia muy grande. Por ende, en el eje de las X
para el diagrama de presión versus volumen y temperatura versus volumen en el eje de las X tiene que ir en escala logarítmica que le genere su campana. ¿Me entendieron? ¿Me comprendieron? Obviamente no, ¿Podría repetir profesora, de no le nuevo? entendí muy bien. Por favor, podría repetir, por favor, y hacernos un ejemplo para que quede todo claro. Sí. Bien. Ustedes van a tener ustedes van a tener estos datos. Y estos datos que están ahí, usted cómo debe hacer, va a Excel, coloca columna de presión, coloca su columna de temperatura. Va desde la presión de un PSI con su temperatura de saturación de 101.69, se va valor por valor, 2, 3, 4, con su valor correspondiente a su temperatura de saturación y se va así sucesivamente hasta llegar al último valor y el último valor sería el valor en el punto crítico. Y el de 3200.1 con su temperatura de saturación que sería 705.1. Se va a Excel, typea y lo grafica y le va a salir un diagrama así. Versus temperatura. ¿Me entendieron eso? Aquí sí los Sí, ejes profesora, ahora es sí. lineal, es normal. Ahora sí, vamos con el otro. En el de volumen, sí es un poquito enredado. Acá, como la captura, esta columna que está aquí, volumen. Vamos a tener estos valores de volumen y vamos a tener estos valores de presión. A partir de estos valores, ¿cómo ustedes tienen que hacer? Agarrar, ojo, esta es una de las formas que ustedes pueden hacer. Es la forma más sencilla para los que no trabajan mucho en Excel, para los que no saben manejar Excel. Se agarra una columna, presión, una columna de volumen. Se va desde la presión de 1 con su valor del líquido saturado, 0.01614, uno por uno, hasta llegar al último valor. El último valor es el valor del punto crítico, 200.1. Y el valor de no, específico 0.04975. 0.04975. Prácticamente se va desde la presión del primer valor hasta el valor del punto crítico. Y eso lo va a hacer con su pareja, que sería el valor de volumen específico, pero en líquidos sólidos. Con eso ustedes generan la primera parte de su campo plan. El grafiquito que le tiene que salir, presión versus volumen, le va a salir una cosita en donde este aquí es un punto crítico. Y esa línea que usted genera aquí es con la línea de los valores en líquido saturado. Para generar la otra parte de la campana, que se tiene que hacer, se viene el punto crítico bajo con el valor de vapor saturado, particularidad del punto crítico, que el valor en líquido y el valor de vapor es el mismo. Punto crítico con su valor en vapor saturado
0.04975, uno por uno, hasta llegar a la presión de 1. Y con la presión de 1 se va a tener el valor de 333.49. Es decir, usted va de abajo hacia arriba. Y con los valores del volumen por saturado. ¿Se captaron? Ahora sí les quedó un poquito más claro. Sí, profesor, ahora sí. Y ya después de ahí ustedes generan la otra parte de la campana, que va a ser el salió esto. Se tiene que salir así. Y esa línea roja que se le coloca aquí, se hace por los valores de por saturado. Ojo, como nosotros aquí el valor de volumen, hay una gran diferencia entre líquido y vapor. Entonces aquí en este eje de las X tiene que ir en escala 9. ¿Ok? Igual para la de temperatura versus volumen, se hace de la misma forma, nada más que se tiene que trabajar con la tabla A4. Y en el eje de las X lo tiene que colocar en logarítmico. Ojo, solamente para los de volumen. Ya para las otras, ¿cuáles otras? Presión versus energía interna, presión versus entalpía, presión versus entropía, se hace normal, como así que normal. Da tu columna de presión, agarra tu columna de energía interna, va de 1 hasta el punto crítico, con los valores de la energía interna en líquido saturado. Y para generar la fase descendente de mi campana, vamos desde el punto crítico contra 1 con los valores de la energía interna en vapor saturado. Igual para presión versus energía, el mismo criterio. 1, valor por valor hasta el punto crítico. Esos son los valores de la entalpía en líquido del punto crítico, 1 por 1 hasta 1, con los valores de vapor. Y el último, presión versus entropía, de 1 al punto crítico, con los valores de la entropía líquido y del punto crítico hasta 1, con los valores de la entropía conductiva. Para estos tres gráficos es una escala normal, la que le tira por defecto en Excel. Y de la misma forma se hace el de temperatura versus energía interna, temperatura versus entalpía, temperatura versus entropía. ¿Sí? Ahora sí les quedó claro la asignación. ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. solamente que en la gráfica presión-volumen, la única configuración es sobre el eje de las X, ¿cierto? Correcto, Y hay correcto, que en colocarla logarítmico. En eje solamente el logarítmico. eje de las X. Correcto. Ok, Para que le quede la listo. campanita. Presión versus volumen y en temperatura versus volumen, que tenemos el mismo inconveniente con el valor de volumen, que está muy alejado. Justamente, vamos aquí a la tabla, la diferencia es aún más, porque para el primer valor de temperatura de 32.018, el valor en líquido es 0.01602. Y si nos vamos al valor de vapor, oscila entre 3.299.9. Hay una diferencia mucho, 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 mucho más mayor que el de la tabla A5. Esta también tiene que ir en logaritmo. Temperatura versus volumen.
para que se le genere la campana. Si usted no coloca la sala logarítmica, le va a salir una cosa. Sí, este no. Perdón. Este que está aquí. No le va a generar la campana, va a salir una línea así. Y no es que esté mal, está bien, pero nosotros queremos ver lo que está ocurriendo. Queremos ver todo ese proceso de cambio de fase, o sea, nos interesa ver la campana. Y para ver la campana, tenemos que hacer esta configuración. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, si entendieron todo qué es lo que hay que hacer en la asignación, vamos a continuar. Nosotros, la clase pasada, habíamos quedado en la parte de explicar interpolación, ¿cierto? Sí, profe. Ok. ¿Averiguaron qué era una interpolación lineal? ¿Se acordaron? ¿O lo que los dieron en algún momento ya se acordaron? Los que no pudieron averiguar qué es. Bueno, prácticamente una interpolación lineal ustedes lo van a utilizar bastante. ¿Por qué digo yo que lo van a utilizar bastante? Porque, uno, miren este ejemplo que tenemos acá. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son las propiedades a 300 grados Fahrenheit, cuando nos vamos a las tablas, específicamente aquí esta es la tabla 6, en estas condiciones, nos dijeron que son vapor sobrecalentado, vamos a buscar el volumen específico. Cuando usted se va a la tabla, ¿con qué particularidad se encuentra? De que no existe 300. Usted tiene 280 y usted tiene 320. Pero el problema le dice que quiere saber cuál es el volumen a 300. Ahí ustedes tienen que hacer el uso de interpolación, en donde pueden utilizar esta fórmula, que es la fórmula general de interpolación lineal. Al ser esta una clase virtual, bueno, le da la oportunidad a ustedes de utilizar algún tipo de programa. Los que tengan calculadoras programables también lo pueden utilizar. Hasta inclusive las Casio tienen interpolación directa, en la que tienen que buscar y colocar cuáles son los comandos necesarios para que les saquen la tabla. Les salen una tabla similar a esta que está aquí y usted va llenando los datos que tiene. Bien, ¿cómo nosotros vamos a evaluar? Pues aquí de trabajar con esta fórmula, en realidad dice que es matemática, no tiene nada que ver con termodinámica, pero sí es una herramienta necesaria para encontrar propiedades termodinámicas que nos interesan a nosotros como tal para avanzar en este tema. ¿Qué es lo que se va a evaluar como tal? Bueno, que ustedes escojan bien cuáles son las propiedades que le están preguntando, cuál es el rango que usted está seleccionando. En este caso, recordar que la interpolación siempre tenemos que agarrar los extremos. Si queremos entre a 300, ¿cuáles serían los valores más cercanos a 300? Tenemos 280 y tenemos 320. Entonces, estos serían nuestros extremos. 280, 320. Esto va a ir acompañado por el valor de la propiedad que nosotros queremos encontrar, en este caso volumen específico. Para 280, nosotros tenemos un valor de volumen específico de tabla. Entonces, acá. Y para el otro extremo, en 320, también tenemos un valor del volumen. Este tipo de volumen. Y acá colocamos el valor de referencia, el valor al que yo quiero exactamente un volumen específico. Para la columna, que usted tenga todos los datos completos, yo les digo que esta se le llama la columna de las X. Si lo quieren ver con la fórmula, se llama la columna de las X. ¿Cuál sería la X sub 0? ¿Cuál sería el X sub 1? Bueno, este es el X
0, este es el X1 y este es mi X. Eso si lo quieren ver con fórmula, no relacionarlo con la fórmula que tenemos abajo. Y para la columna en donde ustedes estén buscando su incógnita, este sería mi columna de la Y. Al que acompaña el X sub 0 se va a llamar 0. Su incógnita se va a llamar Y. Y el que acompaña el X sub 1 va a ser mi Y sub 1. Usted aplica la fórmula de interpolación lineal y encuentra su resultado. En este caso muy en específico, nos sale que nuestro volumen específico a 300 grados Fahrenheit es 452,265 pies cúbicos sobre libra masa. Como yo sé que este valor está correcto, si ven, esto tiene que tener un patrón de comportamiento. Tengo 440.33, tengo 464.20. Quiere decir que el valor va a ir aumentando. A medida que yo voy aumentando mi temperatura, mi valor de volumen específico va aumentando. Y ojo, aquí el valor que yo vaya a obtener tiene que ser mayor a 440.33, pero menor que 464.20. Aquí 452 está dentro de nuestro rango de los valores de referencia. ¿Me entendieron? El ejemplo de la interpolación sencilla que vemos acá. ¿Se captaron? ¿Sí? Bueno, hasta ahí es la explicación. Ya después de acá vamos a trabajar con el uso de las tablas. Profe, disculpe, es que se me cortó la señal. ¿Podía repetir la última parte que dio el ejemplo de interpolación? Y disculpe. Ok, ¿hasta dónde quedó usted? Quedé cuando estaba explicando al principio de 280. Ok, al principio de 280. Bien. Como nosotros estamos buscando 300 grados Fahrenheit, aquí en nuestra tabla no tenemos 300. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escoger los valores más cercanos a 300 para tener nuestros extremos. ¿Cuál es el valor más cercano a 300? Bueno, tenemos 280 y tenemos 320. Con eso establecemos nuestros extremos. Para cada uno de los extremos, yo voy a tener un valor de referencia de la cantidad que yo estoy buscando. Para 280, yo tengo un valor de volumen específico, que es 440.33. Para 320, yo voy a tener un valor de volumen específico que aparece en la tabla y es 464.20. Bien, después que usted tiene estos dos datos, establece cuáles serían su columna con los valores completos y cuál sería la columna de distinta para relacionarlo con la ecuación que tenemos aquí abajo. Para la columna que usted tenga los tres datos completos, se le conoce como la columna de las X, en donde el primer valor, aquí arriba, le decimos que es X0, y el de 300, donde yo quiero saber cuál sería mi volumen específico, le colocamos que es la X, y el otro extremo sería nuestra X1. Para la columna en donde usted tenga la incógnita, usted llama que esa columna es la Y, en donde el valor de volumen que acompaña a X sub 0, se le va a colocar que él se va a llamar Y sub 0. La incógnita se va a llamar Y y el valor que acompaña a X sub 1 va a ser Y sub 1. Con eso ya tiene los datos necesarios para resolver y encontrar su incógnita. En este caso muy en particular nos dio 452.265. Esto tiene un comportamiento para saber si el valor está correcto o incorrecto. Si vemos, a medida que va aumentando la temperatura, nuestro volumen específico va en aumento. ¿Qué quiere decir?
que nuestra incógnita tiene que ser mayor a 440.33, pero menor que 464.20, porque el valor encontrado tiene que estar en medio de los dos extremos. Ahora bien, para la parte de interpolación, el que quiera utilizar esta fórmula, lo puede hacer. El que quiera utilizar su programable, la Texas o la calculadora que usted tenga y pueda hacerlo, es válido. El que quiera utilizar algún programa para interpolar, también es válido. Ahora sí, ¿te quedó claro? No, profe, ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces avanzamos. ¿Se acuerdan de los criterios que mencionamos el martes para definir en qué región estábamos? Ya vamos a comenzar a resolver problemas, porque la explicación del módulo termina aquí. Ya después de aquí bajando con pura resolución de casos. O sea, aplicar todo lo que hemos dado en este módulo. Preguntas hasta aquí. ¿Se acuerdan de cuáles son los criterios para determinar en qué región estamos? ¿Alguna consulta? ¿Tienen consulta? Y vamos a comenzar a explicar los ejemplos. ¿No Por tienen el momento consulta? no, profe. No, pues. Bien. Vamos a comenzar a resolver los casos. Tenemos muchos casos que resolver. Probablemente hoy no terminemos y la complejidad de los problemas van a ir aumentando a medida que hagamos. Bien, aquí tenemos los primeros 6 problemas. Vamos a comenzar con el caso número 1. En el caso número 1 dice que tenemos 300 psi a una temperatura de 800 grados Fahrenheit. Hay que ver si, el primer paso que hay que hacer es ver si nuestras propiedades cumplen o no cumplen con el postulado de estado, recordando de que nosotros queremos definir nuestro estado por completo. Cuando decimos definir nuestro estado por completo, es que queremos buscar las propiedades faltantes. ¿Cuáles son esas propiedades faltantes? Las 4 propiedades que aparecen en la tabla de nuestro organismo. Nos dieron presión y temperatura. Por ende, nosotros tenemos que definir nuestro estado y al definirlo tenemos que encontrar el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía a una presión de 300 pSI y a una temperatura de 800 grados Fahrenheit. El primer paso para realizar nuestro problema es verificar si esas dos propiedades cumplen o no cumplen con el postulado de estado. Y para saber si cumplen o no cumplen con el postulado de estado, necesitamos saber en qué región estamos, ¿verdad? Para identificar en qué región estamos, pues tenemos que ir a la tabla. Podemos irnos en este caso a la tabla A5P, en donde tenemos una presión de 300 pSI. Tengan su tabla a mano, porque aquí nomás les coloqué segmentos de la tabla para que se viera un poquito más grande, porque hay muchos números. Esta es la columna de la presión, la columna de la temperatura. Buscamos la presión que nos indica que es 300 pSI, ubicamos en nuestra tabla, aquí está 300 pSI. Ahora nosotros vamos a comparar la temperatura. ¿Qué tenemos que ver? Si la temperatura que a mí me dan del problema es menor o mayor que mi temperatura de saturación. ¿Cuál es mi temperatura de saturación? La temperatura que acompaña mi presión. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos notar? Que nuestra temperatura es de 800 grados Fahrenheit y que mi temperatura de saturación es de 417.35. Esto que indica que nuestra temperatura dada es mayor que la temperatura de saturación. De acuerdo a los criterios que mencionamos el día martes, si tenemos que nuestra temperatura dada es mayor que la temperatura de saturación, estamos en la región de vapor sobrecalentado.
Hemos desglosado lo que la tabla mencionó. Si nosotros estamos en vapor sobrecalentado, para buscar propiedades faltantes, volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía, nos tenemos que ir a nuestra tabla A6. Cuando nosotros nos vamos a la tabla A6, nos encontramos que tenemos muchos subcuadritos. El de 300 PSI aparece directo en la tabla. Nosotros nos ubicamos en el subcuadrito de 300 PSI y buscamos una temperatura de 800 grados Fahrenheit. Para nuestra suerte, 300 PSI, su cuadrito aparece, no hay ningún problema. La temperatura aparece, por ende, no hay que interpretar. Entonces, mi valor de volumen sería este que está aquí, de 2.4424, el valor de la energía interna, 1385.7, el valor de la entalpía, 1421.3, y el valor de la entropía, 1.7190. Este cosito que está aquí, lo remarqué, sería la respuesta a nuestro problema. ¿Se captaron? ¿Entendió? Aquí nada más es saber manejar las tablas. Hay que tener una fuente básica para entender y ver qué tabla, cuáles son los pasos que tienen que seguir ustedes, por cuál tabla se tienen que ir y cómo ubicar las regiones. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Sí, ¿Nadie profe. dice nada? Sí, profe. No, yo que sí. Vamos a avanzar con otro problema. En el siguiente problema tenemos una temperatura de 350 grados Fahrenheit y una presión de 500 PSI. Lo primero, hay que verificar si cumple o no cumple con el postulado de estado. Como estamos hablando de presión y temperatura, tengo yo que verificar en qué región estoy primero para saber si cumple o no cumple con el postulado de estado. Bien, en este caso, vamos a decir que ustedes van a trabajar con la tabla A4. A4 es, ojo, da igual cuál tabla ustedes escojan. Si ustedes quieren escoger la tabla A5, lo pueden hacer y comparan la temperatura. Si usted escoge la tabla A4, la propiedad que usted va a comparar es la presión. ¿Sí? En este caso, como en el 1, la A5, por conveniencia, porque en la A4 ya no tenemos 800 grados Fahrenheit, la temperatura máxima que tenemos ahí en esa tabla es 705.1. Entonces acá, paso número 2, vamos a trabajar con el otro, porque vienen con cosas. Bien. Usted se va a la tabla A4 y busca una temperatura de 350 grados Fahrenheit. 350 grados Fahrenheit aparece en el interpolar y entonces va a comparar presión para ver si la presión que le están dando es mayor o menor a la presión de saturación, 350 grados Fahrenheit. Podemos notar que la presión dada de 500 PSI es mayor a la presión de saturación, 134.63. Eso que nos da indicio, nos dice, bueno, que estamos en la región del líquido comprimido, porque la presión dada es mayor a la presión de saturación, entre los criterios que mencionamos el 20%. Bien, si estamos en la región del líquido comprimido, una zona diferente, de cual postulado y podemos buscar las propiedades faltantes. Si estamos en la región del líquido comprimido, para buscar las propiedades faltantes de volumen, energía interna, entropía e entropía, nos tenemos que ir a la tabla A7, específicamente A7E. Cuando nos vamos a la tabla A7E, bueno, corremos con la suerte de que aparece una presión que diga 500 PSI, que es la presión que estamos pidiendo. Y buscamos para ver si aparece el nivel de temperatura. Tenemos aquí también la temperatura, no aparece, no hay que interpolar. Por ende, las propiedades faltantes de un estado de volumen es este valor, el de energía interna es este valor, el de entalpía, este valor, o el de entropía, este valor que está aquí. Lo que
Le colocamos aquí la flechita. ¿Captado? ¿Entendido? Sí, profe. Avanzamos, pues. En el caso número 3 es algo similar, nada más que estamos en el sistema internacional. Cuando nosotros estamos en el sistema internacional, los recursos los mismos, solamente cambiarían las tablas, ¿no? Ahora tendríamos que utilizar la tabla, la tabla A4 o la tabla A5. Y dependiendo de la región, si estamos en vapor, sobrecalentado, la tabla A6, y si estamos en líquido comprimido o enfriado, en la tabla A7. Con presión y temperatura, lo primero que se tiene que hacer es verificar si cumple o no cumple con su estado de estado. Como no sabemos a ciencia cierta con presión y temperatura, si cumple o no cumple, hay que verificar primero en qué región estamos para poder identificar si estamos en una fase, cumple. Si estamos en mezcla, no cumple. ¿Ok? Aquí, bueno, intercalamos, trabajamos con la tabla A5. Si nos vamos a la tabla A5, entonces nosotros que vamos a comparar la temperatura. Si la temperatura que a mí me dan es mayor o es menor a la temperatura de saturación de 400 kilopascales. Cuando nos vamos a la tabla A5, aparece 400 kilopascales directo y nos dice que la temperatura de saturación es de 143. 61, mismo valor. Y que podemos notar que el valor dado de temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Y como el valor de temperatura dado es mayor, por ende estamos en la región de vapor sobrecalentado. Si estamos en la región de vapor sobrecalentado, nos tenemos que ir a la tabla A6. Cuando nos vamos a la tabla A6, hay que buscar en su cuadrito que diga una presión de 400 kilopascal. ¿Con qué sorpresa ustedes se encuentran? De que la tablita, A6, los cuadritos, cómo funciona en kilopascal, cómo funciona en megapascal. Convertir kilopascales a megapascales. 400 kPa igual a 0.40 megapascales. Vamos, escogemos nuestro cuadrito de 0.40 megapascal y vemos si aparece una temperatura de 400 grados. Aparece nuestra temperatura de 400 grados. No tenemos que interpolar, entonces nuestros valores de las propiedades faltantes son todos estos que están aquí. Casi 400 grados Fahrenheit. Y ahí sería nuestra respuesta a este caso. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, profe. Continúo. Bien, ahora los problemas son un poquito más complejos. Dice lo siguiente. Tenemos una presión de 500 pSI y una energía de 350 vatios sobre libra masa. Dentro de las combinaciones que se le dieron de las propiedades que podían cumplir con el postulado de estado, ahorita mismo tenemos presión y una propiedad específica. Una presión y una propiedad específica, sí o sí, con el postulado de estado. Así que el problema sí se puede resolver y no tenemos que encontrar primeramente la región para ver si cumple o no cumple. En este caso, esto cumple directamente de salida. Después de ahí, tengo que ver en qué región estoy. Si me están dando presión y propiedad específica, yo tengo que buscar nuestros valores de referencia de energía interna para líquido y para vapor saturado, esta presión. ¿Y dónde se encuentran esos valores? En la tabla A5. Cuando nos vamos a la tabla A5, hay que verificar si tenemos que diga 500 psi. Y aquí está, si lo tenemos. ¿Y qué tenemos que ubicar en esta tabla? El valor de la energía interna en líquido saturado, que es este valor que está aquí de 447.68,
Y el valor de la energía interna, ¿no? Vapor saturado. En 1119,1. ¿Sí? Para que yo quiero saber esos valores. Para verificar si el dato dado de la energía interna es menor que el valor en líquido, si está en medio entre líquido y vapor o si es mayor que vapor. Aquí, bueno, vemos que 350 es menor que 447,68. Y como la energía interna dada es menor que la energía interna en líquido saturado, también en la región del líquido. ¿De líquido qué? ¿Líquido comprimido o líquido superenfriado? Pueden colocarme comprimido, como también me pueden colocar subenfriado, o colocar las dos cosas. Ahora, como estamos en líquido comprimido o enfriado, nos tenemos que ir a la tabla para buscar las propiedades faltantes. En este caso, si yo tengo presión interna, ¿cuáles serían las propiedades faltantes? Temperatura, el volumen, la entalpía y la entropía. Cuando nos vamos a nuestra tabla A7U, entonces yo tengo 500 PSI, ¿sí? Tenemos un cuadrito de 500 PSI, pero ya no es tan sencillo como en los casos anteriores que le daban directamente la temperatura. Ahora usted tiene una propiedad de referencia que es una propiedad específica. Y esa propiedad específica que le da dice que es 350. ¿Cómo usted encuentra las propiedades faltantes? Bueno, tenemos que entrar a nuestra tabla 7, buscamos nuestro subcuadrito de 500 PSI, nos ubicamos en la columna de la energía interna, vemos si de casualidad de la vida existe un valor de la energía interna que dice 350. El 99% de las veces no aparece en este tipo de problemas y en este interpolar no aparece 350, pero ¿qué valores aparecen? Pues aparece un valor, dos valores bastante cercanos, aparece 320,64 y aparece 373,61. 350 está en medio de estos dos valores. Por ende, estos serían nuestros extremos para realizar nuestra interpolación. Y para cada dato de nuestros extremos, para este primer valor de referencia de 320,64, nosotros tenemos un valor de temperatura. Igual para este valor del otro extremo, de energía interna, 373,61, acompaña una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Con eso podemos construir nuestra tablita de interpolación. ¿Cómo así que nuestra tablita de interpolación? Tenemos estos valores de referencia, un extremo, el otro extremo, y eso lo va a acompañar su valor respectivo de temperatura. Yo quiero conocer entonces a qué temperatura exactamente yo estoy cuando tengo una energía interna de 350 Joule sobre libra masa, que es el valor de referencia. Tenemos nuestra columna de la X completa, nuestra columna de la Y, este valorcito en rojo, esta incógnita. Después de realizar la interpolación, dice que nuestra temperatura es de 377,714. Ojo, a partir de esta temperatura y de esta presión, podemos buscar las propiedades faltantes. Podemos buscar el volumen específico, la entalpía y la entropía. Bien, ¿cómo se hace eso? Tienen que interpolar, tienen que armar su tablita de interpolación. Como ya tenemos nuestros valores de referencia, sabemos que está entre 50 y 400 grados Fahrenheit, y específicamente a 350 BTU sobre libra masa, temperaturas de 377,714. Por ende, esa es la temperatura del caso de nosotros. Y tenemos que buscar las propiedades faltantes a esa temperatura. Bien, aquí tenemos nuestros primeros valores de volumen específico. El valor de volumen específico que acompaña a 350, el valor del volumen específico que acompaña a 400,
tenemos el valor de la entalpía que acompaña a 350, el que acompaña a 400, y el valor de entropía que acompaña a 350, y el valor de entropía que acompaña a 400 grados Fahrenheit. Bien, tienen que realizar sus interpolaciones. Ahora, su columna completa es la temperatura. Entonces, C pasa a ser su columna de X. Y esta pasa a ser su columna de la Y, la primera interpolación que hacen. Después hacen la interpolación temperatura con entalpía, segunda interpolación temperatura con entropía. Tercera interpolación. Aquí yo se les coloco en un solo cuadro grande porque es mucho más rápido realizarlo de esta forma. El que no lo vea de esta forma, bueno, cuadrito tradicional de columna va haciendo uno por uno. ¿Entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profe. Claro. ¿Sí? Bueno, profesora, yo soy bien honesto. Esto no es que no haya entendido. Son 4 casos. No pareciera tan difícil, pero honestamente, pues no estamos, por lo menos yo, me estoy adecuando al tema de las tablas y a las operaciones. No le voy a decir que no entendí. Estoy en ese proceso de adaptación de las tablas, los procesos matemáticos que son bastante sencillos, pero esto no es que la he agarrado rápido. No, Porque requiere pero práctica ahí voy. para, Pero ahí para voy. trabajar. Tengo que ver. Sí, voy a ver el video nuevamente, repetir los mismos pasos, el mismo ejemplo, para entonces ya empezar a manipular mejor las tablas, identificar eh, el estado y ya está. Y por ahí me voy. Pero no es que ahorita me Ok. pone un problema, yo lo voy a hacer, le digo honestamente, me voy a demorar un mundo. No sé los otros compañeros si ya están mucho más expertos que yo, pero bueno. Ok. En los siguientes problemas que vienen las interpolaciones, las vamos a hacer, para que vayan practicando formas. Bien, para manejar las tablas, eso requiere práctica. A medida que vayamos avanzando, por eso que los comandantes tengan eso mejor a mano, tengan el impreso de ser posible, porque ustedes están en la pantalla, trabajan con la laptop, el computador, y tienen su tablet o su celular. Como son muchos números, yo siempre recomiendo que impriman la tabla, y a medida que van explicando, que se van pasando, van buscando las tablas, y es fácil entenderlo y ver cuál es el numerito que estamos narrando, cuál es el cuadrito, de qué presión estamos viendo, para que les sea más fácil entender los problemas que ellos están teniendo. Y bien, hasta ahora los problemas han sido sencillos. Después van a venir problemas un poco más complejos, en donde las operaciones matemáticas se dificultan un poquito, de que tienen que hacer muchas interpolaciones. Bien, ahorita el problema que viene, ustedes tienen que practicar interpolación. Pueden descargarse un programa que se llama interpolación lineal desde el celular, una app bastante buena, se rige bajo la misma ecuación que se presenta acá, de la ecuación lineal, más reciente, y ahí ustedes pueden colocar los valores para realizar sus interpolaciones, y es mucho más fácil entenderlo de esa forma. Es la ventaja del virtual. Les da muchas más herramientas. Bien, ese era el caso 4, vamos con el caso 5. Bien, aquí algo similar, en donde nos dan una propiedad específica con la presión. Automáticamente sabemos que una propiedad específica con la presión, eso de salida cumple con el postulado de estado. Si cumple con el postulado de estado, se tiene que resolver. Hay problemas en donde no cumple con el postulado de estado. No cumple con el postulado de estado, no se tiene que resolver.
y simple y sencillamente se pone, no cumple con tus grados. Bien. Aquí, bueno, identificar si cumple, de salida si cumple. Como me están dando presión, yo para identificar en qué región me encuentro, yo tengo que buscar mi entalpía en líquido saturado y la entalpía en vapor saturado con esta presión. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos en la tabla A5, A5E específicamente. Cuando nos vamos a la tabla A5E, vemos de que si aparece 1000 PSA, no tenemos que interpolar y vemos que nuestros valores de entalpía en líquido sería de 542,57 y en vapor sería de 1192,6. ¿Qué podemos notar? Que el valor de la entalpía dada es mayor y el mayor al valor de la entalpía en vapor. Por ende, estamos en la región de vapor sobrecalentado. Si estamos en la región de vapor sobrecalentado, nos tenemos que ir a la tabla A6E y buscar si existe un subcuadrito que diga 1000 PSI. A ver aquí, creo que ahí dice 100. A ver la tablita que están acá. Aquí está. No, era la tabla. Este es el tabla. Nuestra tablita de MINE PSI tenemos que ubicar entonces ahora en nuestra columna de la entalpía. ¿Cuál es la columna de la entalpía? La tercera columna. Esta columna que está aquí. Y tenemos que buscar nuestro valor de referencia. A ver si casualidad de la vida existe. En el caso, sí, existe una entalpía que diga 1300. Vemos aquí, no existe una entalpía que diga 1300. A tomar la captura y ir resolviendo. Porque ahí el subcuadrito que les coloqué, traducción, y ese no es de 100. ¿Verdad? Ahí. Bien. 1300. No hay 1300. ¿Cuáles son los valores que aparecen? 1289,5 y 1325. Estos son los dos valores que aparecen y sabemos que 1300 es el medio de esos dos valores. Ende, nuestros valores de referencia van a ser este, que es nuestro primer, y este sería el otro extremo. Y con ello los acompaña su temperatura 50, 1289,5 y 700 para 1325. Esto que ustedes tienen eso, tienen que hacer su tablita. La tablita de interpolación se va a tener una columna de temperatura y va a tener una columna de entalpía, en donde nuestro primer valor de referencia, 289,5, nuestro otro valor de referencia, 1325,0, y el valor al que yo quiero de propiedades sería 1300. A 1289 lo acompaña 650. 1325 lo acompaña 700. Tenemos nuestra columna de la Y, la columna de la X. X sub 0, X, X sub 1. Aquí sería mi Y sub 0
Y se pone. Hagan la interpolación, muchachos. Practiquen para ver qué les da. Hagan la interpolación y me dicen qué temperatura la tienen. Ujú. Eso es lo tratamiento. Háganlo y me avisan qué les dio. ¿Alguien lo hizo o alguien lo está haciendo? Bueno, profe, yo lo acabo de terminar, Ujú. pero ¿Qué quisiera le dio? bueno, a mí me dio 664 con 788. Está correcto, sí es correcto. Nada más que bueno, tienes que redondear. Te va a quedar en Sí, 664,789. 664.79. Correcto. Ok, listo. Bien. Después que ustedes encuentran la temperatura, tienen que buscar las propiedades faltantes. ¿Cuáles son las propiedades faltantes? El volumen. Tenemos nuestros valores de volumen, 650, que es ese valor que está aquí, este que está aquí. Después tenemos que encontrar la energía interna. Y estos son los topes de referencia, los extremos. Y eso sería la mierda. Vamos a colocar los valores aquí para que vayan buscando, me vayan diciendo que les va gustando. Pueden agarrar cada uno una propiedad y me dicen que les da para ir avanzando. ¿Sí? ¿Quién quiere interpolar para el volumen específico? Yo lo hago para volúmenes, profe. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer para la energía interna? Yo Ahí lo lo hago, hago, profe. me dicen. ¿Y quién quiere hacer para la entropía? Yo lo hago, profe. Ok, perfecto. Bueno, vayan haciendo, que me que lo van a hacer, me dicen los valores.
Ya terminé de interpolar el volumen, profe. ¿Qué valor le dio? Está dando 0,57722. Correcto. Muy bien. Ese es el valor que tenía que dar. Profesora, la segunda propiedad, Profe, 1193,17. sí, profe, eso fue lo que me dio. Sí, sí, sí. 193,17, correcto. ¿Y la entropía? La siguiente, profesora, 1.4920. ¿A quién más le dio eso? Consulta. El valor de la respuesta de la compañera es correcto, redondeado a 1.49. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No tiene preguntas? Vamos. Ven que interpolación no es difícil, nada más es cuestión de agarrar los rangos adecuados. Recuerden de que acá lo que se le va a evaluar es la tablita de la interpolación. Esta tablita que está aquí en donde ustedes agarran los rangos adecuados, seleccionen los valores adecuados y bueno, la parte matemática es obtener el resultado adecuado. En este primer parcial, el resultado de ustedes es la respuesta final, pero en los demás, a medida que nosotros vamos avanzando en el curso, estos resultados que ustedes me están dando son los datos iniciales para resolver los problemas de la aplicación. Ya que si no manejan bien en su tabla de encontrar las propiedades faltantes y encuentran mal la propiedad faltante, esa propiedad faltante es el dato inicial para resolver su problema de aplicación. Y si tiene el dato inicial malo, tiene todo lo demás. Ahí está la importancia, ¿no? De entender bien esto de tabla para las propiedades faltantes. Bien, vamos con otro caso. ¿A tiempo? Sí, todavía tenemos 25 minutos. Bien, vamos con el caso número 6. El caso número 6 está en el sistema internacional. Nos dan presión y una propiedad específica. En este caso es volumen. Presión con propiedad específica, eso cumple postulado de estos. Así que no hay que verificar si sí o si no. Eso cumple. Y si eso cumple, tenemos una respuesta. Lo que tenemos que hacer después es ubicar en qué relación estamos. Como me están dando presión, entonces yo tengo que ubicarme en mi tabla 5. Cuando nosotros vamos a nuestra tabla A5, hay que ver si existe una presión de 2000 kilopascal. Para nuestra suerte, si existe 2000 kilopascal.
Y buscamos nuestros valores de referencia, cuáles serían el volumen en líquido saturado, el volumen en vapor saturado. ¿Con qué particularidad nos encontramos? Bueno, que a diferencia de los 5 casos que hemos resuelto anteriormente, ahora el valor dado está en el medio. 0.04 es mayor que 0.001177, menor que 0.099587. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro valor dado de la propiedad específica está en medio de nuestros dos valores de referencia, estamos en mezcla. Y si estamos en mezcla, ¿cómo encontramos las propiedades? Pues, temperatura, energía interna, entropía. Bueno, ahora tenemos que quedar con la misma tabla. Tenemos que trabajar con la tabla A5. Cuando nosotros nos vamos a la tabla A5, ustedes van a poder notar de que cuál es mi valor de energía interna, cuál es mi valor de entalpía y cuál es mi valor de entropía. Tengo 3 valores diferentes. Tengo uno para líquido, tengo uno que es evaporación, que es la resta del de vapor menos el de líquido, y tengo uno que es de vapor. ¿Cuál de esos 3 valores yo agarro? Pues ninguno de esos valores. Ahí hay que hacer el llamado a la ecuación de la calidad, lo que explicamos de cómo nosotros encontrábamos nuestra fracción de vapor con respecto a las propiedades que nos daban, y después de ahí teníamos que trabajar con la ecuación de la calidad para buscar la propiedad faltante. Bueno, aquí se aplica esto. La única propiedad que nosotros podemos agarrar y decir esta cosa con 200 kPa y un volumen de 0.04 metros cúbicos, yo voy a tener una propiedad con tal valor, solamente es temperatura. Como estamos en la región de cambio de fase, en la región de mezcla, mi temperatura de mi estado es igual a mi temperatura de saturación, porque ahí ocurre el proceso de cambio de fase. Y durante el proceso de cambio de fase, mi temperatura ni aumenta ni disminuye. Mi temperatura es igual a la temperatura de saturación. Después de ahí, tenemos que buscar nuestra calidad. Como estamos en mezcla, necesitamos saber cuál es la fracción de masa de vapor de nuestra masa total de nuestro sistema. Ahí nosotros hacemos el llamado a la ecuación de la calidad, que es el día martes, y esa fracción de masa de vapor yo lo puedo encontrar de acuerdo a la propiedad específica que nos están dando. Y sería la propiedad específica dada, el volumen específico, el valor de 0.04, menos el valor del volumen en el líquido saturado, eso sobre la resta del de vapor saturado menos el del líquido saturado. Con eso encontramos nuestra fracción de masa de vapor de la masa total de nuestro sistema, o sea, la calidad. La calidad como respuesta se debe expresar en porcentaje, pero para realizar nuestros cálculos de encontrar las propiedades específicas faltantes, se debe trabajar en decimales. Y aquí sí, muy importante, trabajar con la mayor cantidad de cifras decimales posible. Trabajen entre 3, mínimo 3 cifras, no sé con las que ustedes quieran. Aquí en este caso en particular les coloqué 4 cifras. Después que ustedes encuentran la calidad, aplican la ecuación de la calidad y encontramos las propiedades específicas. ¿Cuál sería la ecuación de la calidad para las demás propiedades específicas? Bueno, aquí tenemos la misma forma de esta que es la ecuación general de calidad, y eso lo vamos modificando de acuerdo a la propiedad que estamos buscando. Si estamos buscando energía interna, nosotros cambiamos este valor de volumen por energía interna y despejamos para el dado, en este caso sería nuestra incógnita, y vamos a obtener que la energía de mi estado, energía interna, va a ser igual al valor de la energía interna en líquido saturado más mi calidad multiplicado por el de evaporación, porque aquí coloco el de evaporación y no coloco UG menos UF, porque esto aquí de evaporación, FG,
Es la resta de UG menos UF. Si ya yo tengo un valor que realiza con la resta ya realizada, voy a realizar otra operación matemática. Va a quitar tiempo. Por ende, me es muy fácil agarrar el valor directo de la tabla, nos evitamos complicaciones y el margen de error de nuestra respuesta se reduce porque ya es un valor directo de tabla. Igual aplica para la entalpía y la entropía. Prácticamente, esta ecuación que están aquí parte, esta ecuación que está aquí, ¿de dónde proviene? De esta ecuación de la calidad, nada más que se cambia de acuerdo a la propiedad que ustedes están tratando. Y se fue. Preguntas. ¿Entendieron? ¿Consultas? ¿No? ¿Todo está claro? Profesora, Díganme. es que al resolver la calidad a mí me da 0.3945. Te da 0.3945. Vamos a hacerla. No está. Voy a verificar los valores. Ok. 0.04 menos 0.001107 y 0.099577 menos. Sí, sí da 0.3945. Aquí hay que modificar el valor de la caída. 0.3945, 0.3945. ¿Sí? Entonces, acá busquen los valores para la energía interna, para la entalpía y para la entropía. Necesitan que les va. Profe, el resultado de 0.3945 al multiplicarlo por 100, me imagino yo que da porcentaje, entonces ahí sí hay que corregirlo, ¿no? Sí, Mm, 39.45. mm. ¿Qué les da Bien, aquí en ¿quién me dice energía ese interna? porcentaje, profesora? ¿Qué le indica ese porcentaje? Eso le indica Sí, la fracción de masa de vapor con respecto a la masa total que usted tiene de la mezcla. La fracción de vapor que usted tiene. Recordando de que usted está en mezcla. Si está en mezcla, tiene una parte en líquido y una parte en vapor. Y esa calidad representa la parte de vapor que usted tiene de el total de su sistema. ¿Pudieron hacer el de la energía interna? A mí me dio 1574.0085. Que le da 1574.0. .0085. Punto 002085. Sí. ¿Cuál es la entalpía que les di?
Bueno, a mí el de la 1653, profe, Ujú, con 99,61. correcto. Y la entropía, ¿alguien lo hizo? El de la entropía me dio 3,9822, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿entendieron de dónde salen los valores? Sí, profe. ¿Sí? Aquí hay más casos. Estos casos son un poquito más complejos. A ver, ahora, en el caso número 7, ahora nos están dando una temperatura y una propiedad específica. Eso sí o sí cumple con el postulado de Estado porque está dentro de las propiedades que se les mencionó que sí cumple con el postulado de Estado. Estamos hablando de dos propiedades intensivas independientes. Por ende, esto de identificar si cumple con el postulado de Estado, sí o sí cumple. Así que hay que buscar una respuesta. Si me están dando temperatura y una propiedad específica, para ubicar nuestra región, nosotros nos tenemos que ir a la tabla A4. A diferencia, cuando nos daban la presión, que era la tabla A5. Cuando nos vamos a la tabla A4, notamos de que a 320 se aparece y buscamos nuestros valores de referencia, que serían la entropía. La entropía en líquido y la entropía en vapor. Que podemos notar que la entropía dada de 1,81 es mayor que la entropía en vapor. Por ende, también va a ser mayor que la entropía en líquido. Y si es mayor a la entropía en vapor, estamos en la región de vapor sobrecalentado. Cuando nosotros nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, normalmente pues, teníamos la presión, se ubicaban en este cuadrito de la presión tal, de la presión dada. Ahora, cuando nos dan temperaturas, ¿en qué cuadrito de presión nos vamos a parar? No sabemos. Tenemos que verificar de acuerdo a la temperatura y a la propiedad específica que a mí me dan, a ver en cuál rango de presión se encuentra nuestro valor de referencia de la propiedad específica. Para identificar cuáles serían nuestro rango de presión, lo tenemos que ubicar en nuestra columna de temperatura y buscar 320 grados Fahrenheit. 320 grados Fahrenheit, para nuestra suerte, si aparece. Ahí, ¿qué tenemos que hacer después? Ir de cuadrito en cuadrito, de su cuadrito de presión, desde la primera presión hasta la presión que sea conveniente, aparezca un rango donde podamos ver que existe una entropía que sea 1,81 o un rango de entropía donde abarque 1,81. Bien, primero vemos en nuestro cuadrito de un PCA y vemos que nuestra entropía es de 2,12,71. Nos vamos al de 5 PCA y vemos que es 1,9490. En el rango de presión de un PCA y de 5 PCI, de 5 PCA no se encuentra 1,61. Por ende, en este rango no está. Ahora vamos a ver en el de 10 PCA. Valía la vida de 5 a 10 existen unos valores de entropía que abarca 1,61. Cuando nos vamos a 10 PCA, vemos que la entropía es de 1,8716.
Todavía no se encuentra 1.81, pero está muy cerca. ¿Qué acontece? De que, bueno, hay que ir aumentando la presión. Cuando vamos aumentando la presión, ahora nos vamos para nuestro cuadrito de 15 PSI. Igual nos paramos en 320 grados Fahrenheit y vemos cuál es nuestro valor de entropía. Encontramos que a 15 PSI el valor de entropía es 1.82. O sea que de 10 a 15 tampoco no está. De 1.87 a 1.82 nos encuentra 1.81. Tenemos que aumentar nuestro rango de presión y vemos que la siguiente presión es de 20 PSI, que en 20 PSI tenemos una entropía de 1.7933. Aquí nos detenemos. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque 1.81 está dentro de ese rango, está dentro de estos valores 1.82, pasa por 1.81, pues llega a ser 1.7933. Con eso ya tenemos nuestros extremos. Estos serían nuestros extremos, 1.8260, 1.7933, y para cada valor de entropía de nuestros extremos tenemos un valor de presión. Tenemos que la presión está entre 15 PSI a 20 PSI. Entonces hacemos nuestra interpolación. Ahora las interpolaciones, bueno, da igual si lo hacen vertical o horizontal, le va a dar la misma cosa. Y ahora ya no se llamarían cosas, se llamarían. La fila donde tienen los datos completos se llamaría X. La fila donde usted tiene la incógnita sería la Y. Y bueno, el mismo criterio. El primer valor aquí, su X sub 0, este sería su X, este sería su X sub 1. El que acompaña al X sub 0, Y sub 0. La incógnita es Y. Y el que acompaña el X sub 1, Y sub 1. La misma ecuación de interpolación. Yo quiero conocer exactamente qué presión yo estoy cuando tengo una entropía de 1.81. Se hace la interpolación y encontramos que la presión es de 17.446 PSI. Y a partir de este dato de la presión y de este dato de la temperatura, que es el mismo problema, es que tenemos que buscar las propiedades faltantes. Tenemos que buscar el volumen, la energía interna y la enthalpía. Y hacemos nuestro cuadrito de interpolación. Si usted no lo ve horizontal, lo puede hacer vertical. Problema. Bueno, ¿quién hace el del volumen? ¿Quién hace el de la energía interna? ¿Quién hace el de la entalpía? Y ya hagan esa interpolación y cerramos por hoy aquí. Es la misma forma de interpolación. Este sería su X, X sub 0, su X, X1. Y sub 0, la Y, y después hacen lo mismo con el de la energía interna. Este sería su Y sub 0, su Y, 1. Después, Y sub 0, Y, 1. ¿Quién lo va a hacer, muchachos? 3 voluntarios que quiera hacer. ¿Alguien? ¿Puedo agarrar yo el ¿Alguien? de energía interna, profe? Sí, sí. Como digo. De los otros dos, quien quiera agarrar el volumen específico y la entalpía,
¿Alguien? Para el volumen, profa, yo calculé 26.93. Ujú. Bien. 26.93. Bueno, acuérdense que hay 3 cifras decimales, 93 céntimos. 46, pues. 26.9346. Chicos, ajá. Déjenlo en tres cifras. Sería Ok, 26.935. ok, listo, corrijo acá. ¿Sí? Así. Pero está bien. Nada más que bueno, por cuestiones de mantener los mismos números, la misma cantidad de cifras decimales. En tres, este se redondea. Si lo quieres dejar en cuatro, también es válido. A ver, el de la energía interna que les di. El de la energía interna, profe, me dio 1116,5086. Ok. Bien. Si alguien hizo el de la entalpía, Ese me dio 1201.700, perdón, 711. correcto. Sí, a mí. Muy bien. Esas son las respuestas que deben dar. Bueno, cerramos aquí por hoy. Nos vemos el martes. Recuerden la asignación. Ya lo que nos falta es poco. Nos falta ver 1, 2, 3, 4. Nos falta ver 5 problemas de estado y vamos a entrar con problemas de procesos. Y después de ahí ya hay que ver el parcial. Lo más probable es que nosotros terminemos de ver problemas de estado, problemas de proceso. El parcial estaría alrededor de la semana entre el 28 de abril al 30 de abril. Que ya vayan preparándose. Les voy a subir ahorita una práctica para que vayan haciéndolo a medida de lo posible los problemas similares que hemos explicado y ya terminamos de explicar estos problemas del día. Buenas, profesora, Ujú. ¿puedes la mentoría de cómo sería el parcial? O sea, ¿qué método usted Ok, utiliza para hacer el parcial? bien. El parcial de la primera ronda, el primer parcial de ustedes, va a ser con un formulario. Se les va a mandar un formulario, el enlace al formulario en donde ustedes tienen que llenar. Igual les voy a subir un PDF con los problemas que ustedes tienen que resolver y lo tienen que justificar. En el formulario usted responde, pero la justificación de esos problemas se lo tienen que enviar. Y eso va a ser por medio de Teams. ¿Ok? Sería 1 hora de parcial. Dígame. El tiempo del parcial sería 1 hora o 1 hora y media. No, el tiempo parcial son las 2 horas de clase. La hora y media de clase que ustedes tienen. Y eso Ok. van a ser tiempos que ustedes tienen para enviar el documento, para resolver, para contestar el formulario, para subir la justificación de su respuesta. Viene teoría, sí viene teoría. Que tienen que analizar, leerse las PPTs, no memorizar, comprender lo que se les está diciendo, análisis de caso, análisis de sistema, cositas de la parte teórica que viene. Lo demás son problemas. Problemas que hemos visto hoy fueron bastante sencillos y nos faltan los problemas un poquito más complejos y después vamos a ver los problemas del proceso. Ay, me iba a decir algo. No, profa. Ok, ok, ok. Bien,
Si no tienen problema, que vamos a recuerden entregar esta asignación